Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de hoy miércoles 6 de mayo, ¿verdad? Tenemos una asistencia al momento de 9 estudiantes conectados, ¿verdad? Confírmenme alguno de los presentes si logran escucharme bien, ¿verdad? Y si están logrando ver el PDF compartido, por favor. ¿Alguno de ustedes que me confirme? Vamos a ver por acá. Sí, todo se ve bien, excelente. Gracias a Dios. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos 10 estudiantes conectados. Entonces, como ustedes sabrán, la universidad ha cambiado la metodología para las clases, que si bien ya veníamos haciéndola en línea, ¿verdad? No estaba aprobado pues oficialmente, pero ya a partir de esta semana se autorizó pues que hagamos 2 sesiones de las 3 de la clase en línea y una sesión va a ser en presencial, y más que todo es para apoyarles con cualquier duda con respecto a cualquier problema que ustedes puedan tener de las sesiones en línea. Entonces, la sesión del día lunes, que era a las 12:40, o sea, las sesiones de los lunes las vamos a trasladar para el día jueves, que es la sesión presencial. Los días jueves presencial es de la, déjenme ver el calendario, dice que receptores de radio de las 1:40 a las 2:40. Entonces, el día jueves, que es mañana, tendríamos que venir para vernos acá, ¿verdad? De la 1:40 a las 2:40, ¿verdad? Esa es la instrucción. Entonces tendríamos que, si les puedo mandar el calendario, sí, les voy a compartir el calendario al grupo, no hay ningún problema. Entonces, de la 1:40 a las 2:40 es una hora. Ahí la dejé yo esa mesa, correcto. Más que todo para retroalimentarles cualquier duda con respecto a las clases que son virtuales, ¿verdad? Las 2 sesiones. En esas 2 sesiones, ¿cómo va a ser la metodología para la parte de lo que son los acumulados del segundo parcial? Pues el segundo parcial va a ser acumulado en 5, acumulativo de 10 puntos para tener 50. Entonces, en el caso nuestro, tenemos allí el documento que ya lo tienen subido a Classroom, que estamos viendo el capítulo 4, recepción de señales de modulación en ángulo o en FM, ¿verdad? Ya lo habíamos comenzado a ver. Entonces, en este tenemos modulación y demodulación de FM, vimos la teoría, ¿verdad? Después vimos el diagrama de bloques de un receptor de FM, la diferencia que había entre este receptor FM con respecto a un AM, lo comparamos. Y comenzamos a ver el tema 4.3, que correspondía al detector dependiente, y comenzamos a hablar cómo él hacía para convertir una señal que llega modulada en FM, y él, a través de un transformador, ¿verdad?, lo convierte, digamos, a una señal de salida AM, y él busca con un detector dependiente, va a encontrar pues la señal que era originaria, pues la señal mensaje, para recuperarla. Y posteriormente trabajamos el ejemplo número 12, ¿verdad?, de nuestro material, y se resolvió y se hizo todo el cálculo del ejercicio número 2. Entonces, para esta semana, ¿qué nos va a tocar del acumulado? Pues lo que hemos estado haciendo en las otras ocasiones. Para este detector dependiente de FM, que está al final del capítulo, vamos a irnos al final del capítulo, tenemos ejercicios, ¿verdad?, de final de capítulo. Entonces, en la parte de actividad de repaso, capítulo 4, hay 8 ejercicios que son de varios tipos que vamos a ir haciendo. En el caso de ustedes, van a ir avanzando, como esta parte ya la habíamos visto en un video, está grabada anteriormente, pueden regresar al video y reproducirlo las veces que quieran y realizar. Para esta semana vamos a tener siempre los 8 días que yo les doy para entregar sus trabajos,
desarrollar los ejercicios que son de detector dependiente. Bueno, solo hay uno, entonces sería el ejercicio número 1, detector dependiente FM, que tenemos en la actividad de repaso del capítulo. Ese es su entregable para esta semana, ¿verdad? Con la teoría que ya vimos, entonces ustedes pueden comenzar a trabajar, ¿verdad? Vuelven a repasar el video que lo tenemos subido ya al YouTube y desarrollarían el ejercicio 1 de esta unidad, ¿verdad? Que es la parte de detector dependiente. Y ese es su primer acumulado de 10 puntos de los 5 que vamos a realizar. Semanalmente vamos a ir desarrollando contenido y se va a dejar una actividad de entregable, y esa entregable va a ser acumulativa en concepto de los 50 puntos para completar la nota final, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues me la van indicando aquí, sea por el WhatsApp o a través del chat, ¿verdad?, que tenemos aquí en la plataforma. Me dicen que se cortó, profesor, el video y el audio. Sí, aquí estoy en la universidad y ese es el problema que tenemos, que a veces está dando problemas, pero igual no tengamos problemas, porque igual el video va a quedar grabado de tal forma que no tengamos esos problemas. Ahorita, en la fecha que estamos, tenemos una asistencia de 12 estudiantes. Entonces aquí les voy a ir escribiendo. Vamos a ver qué me están queriendo decir. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a la sesión que tendríamos. Posteriormente vamos a ver otras unidades más, ¿verdad?, otros temas más, ¿verdad?, que corresponden a la parte de receptores FM, que la parte de AM la completamos en el primer parcial, y en esta nos concentraríamos en los receptores FM. Y entonces pasamos al primer tema de detectores dependientes con su ejercicio, y procederíamos ahorita a ver el tema 4.4, que es el discriminador Foster-Seeley, ¿verdad? Foster-Seeley. Lamentablemente estamos teniendo ciertas dificultades con el internet acá, y eso nos perjudica un poco, pues, en cuanto al desarrollo de la clase. Entonces, tenemos aquí la parte de los que son los conceptos del discriminador Foster-Seeley. Nos dice: es un discriminador de frecuencia de circuito sintonizado, cuya operación es muy similar a la de un detector dependiente balanceado, ¿verdad?, de los que vimos en la parte de arriba anteriormente, un detector dependiente. El circuito de Foster-Seeley funciona con una diferencia de fase entre las señales. Para las señales de distintas fases se realiza una conexión en el lado primario del transformador utilizando un condensador o un capacitor, y este se lleva al área central del transformador, lo que causa una señal que es 90 grados fuera de fase. En otras palabras, tenemos entre la parte de entrada y la salida en el transformador tenemos un desfase de 90 grados. Cuando una portadora no modulada es aplicada en la frecuencia central, ambos diodos conducen para producir tensiones iguales y opuestas en su respectiva resistencia de carga. Estas tensiones se anulan entre sí en la salida, de manera que no hay tensión. A medida que el transportador se mueve a un lado, la condición de equilibrio de la frecuencia central se destruye y un diodo conduce más que el otro. El resultado de eso da un voltaje a través de la resistencia, siendo un voltaje mayor que otro, además de una tensión resultante en la salida correspondiente a la modulación de la señal de entrada. Es decir, transforma las frecuencias mayores
a la frecuencia de la portadora en voltaje positivo y a su vez las frecuencias menores de la frecuencia de portadora la transforma en voltaje negativo. Finalmente, los condensadores C1 y C2 pueden realizar una función similar de filtrado. Entonces vamos a ver, aquí nos dan el diagrama que tenemos por acá y podemos ver aquí en el lado izquierdo dice señal de entrada FM, ¿verdad? Y tenemos la señal E1 identificada entre los dos puntos pues del transformador, ¿verdad? Tenemos un capacitor 1 en paralelo. Tenemos también pues el inductor 1 y el inductor 2 y 3. Decíamos que al centro o a la mitad se le aplicaría la señal que nos va a ayudar a regular, ¿verdad? Lo que es la salida. Decíamos que para un lado hacia arriba él va a detectar, va a determinar que son positivos y hacia abajo señales que son negativas para hacer la parte de lo que es la oscilación, ¿verdad? Lo que es la parte de la oscilación. Después la parte de los diodos que tenemos acá, decíamos que nos va a generar este arreglo de diodos con condensadores y resistencia en paralelo, nos va a generar pues una determinada señal de filtrado para dejar pasar ciertos rangos de operación, ¿verdad? En frecuencia. Los valores que están por arriba de la frecuencia portadora, ¿verdad? Son positivos, los que están por abajo de la portadora son negativos, y entonces con eso logramos sacar nosotros nuestra discriminación de lo que tenemos ahí. Allá te espero, ¿no? Sí. Dice que en la resolución de problemas de discriminadores Foster-Silly se debe tomar en cuenta las consideraciones de la tabla 5 que tenemos acá. Dice. Para obtener el vector de voltaje E1, ¿verdad? Y Q es mayor que 5, ¿verdad? Q, que hemos hablado siempre que es el factor de calidad, decíamos que E1 tiene que ser igual a E2 entre K igual a E3 entre K, ya que E1 por K es igual a E2 igual a E3 y es igual a E1K sobre 1 más J KSP, ¿verdad? Y con un ángulo de 90 grados. Entonces aquí abajo tenemos algunas leyendas pues de lo que es el significado de cada una de las variables que tenemos. Dice QS, factor de calidad del inductor secundario, M, la inductancia mutua, L1, el inductor primario, L23, el inductor secundario, y K es igual la sensibilidad. Entonces todo esto sería en el conjunto de fórmulas que nosotros vamos a necesitar para determinar los resultados que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que tenemos por acá, podemos del circuito con todos los diferentes puntos discriminados, ¿verdad? De voltaje, podemos determinar, dice que si la frecuencia es menor a la portadora, nos va a generar este comportamiento de esta forma, ¿verdad? Si la frecuencia es igual a la portadora, entonces vamos viendo los diferentes ángulos en los que está desfasado, y si la frecuencia es mayor a la portadora, ¿verdad? Entonces eso nos va dando diferentes tipos de arreglos operativos, ¿verdad? Dependiendo de lo que decíamos arriba, que si la frecuencia que vamos a determinar en este punto es mayor o es menor o es igual a la frecuencia de la portadora. K dice que tenemos aquí es el coeficiente de acoplamiento del transformador, y cuando F sub C es mayor a la AF, entonces la frecuencia de la portadora es mayor que la frecuencia, y entonces decimos que E4 es igual a la raíz cuadrada de E1 al cuadrado más E2 al cuadrado menos 2E1 E2 por el coseno del ángulo, ¿verdad? Que tenemos ahí en juego, ¿verdad? Para E5, aquí podemos nosotros ver el ángulo que hay, ¿verdad? Teta, y el ángulo phi que va dando dependiendo del sentido al que nosotros estemos desplazando.
E5 es que es la raíz cuadrada de E1 al cuadrado más E2 al cuadrado menos 2E1, E2 por el coseno de phi, donde phi es igual 180 grados menos teta, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, es lo que le hace falta para llegar a los 180 grados a teta como tal. Cuando es menor que la frecuencia, la frecuencia de la portadora es menor que la frecuencia, entonces va a haber unas pequeñas variaciones. Hacemos E1 al cuadrado más E2 al cuadrado, 2E1, E2 coseno de phi. Esta tenemos que es similar a la que teníamos arriba, y E5 y E4 tomaría pues la que teníamos en la parte de abajo. Igual, ¿verdad? Phi es el ángulo 180 menos teta, y es lo que le faltaría a phi para llegar a 180. Es lo inverso, pues prácticamente. Dice finalmente para ambos casos se tiene E6 es igual E a la 4 raíz de 2 voltios RMS, y E7 es 5 raíz de 2 voltios RMS, y E8 es 6 menos E7. Recordando que cuando el circuito se encuentra en resonancia se visualiza que el factor que tenemos phi aquí es igual a 0, y por lo tanto E8 es igual a 0. Y tendríamos el siguiente ejemplo para desarrollar, ¿verdad?, todas esas ecuaciones para ya verlo aplicado. Entonces, vamos a ver el ejemplo 13, ya aplicado al caso que tenemos por acá. Decíamos, en el ejemplo 13 se plantea un problema con solución de discriminador Foster-Seeley. Ejemplo 13. Se tiene un discriminador Foster-Seeley, tiene con un coeficiente de acoplamiento de 0.8, ¿verdad? Este es el coeficiente de acoplamiento de los transformadores. Nosotros veíamos en la teoría pasada que obviamente que los circuitos de RF pues tienen una parte de acoplamiento que por lo general se realizaba con circuitos de transformadores, ¿verdad? Y con arreglos de resistencia, capacitores, inductores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que notar una capacidad de acoplamiento de 0.8. En la magnitud de E2 dice que es 7.3 voltios RMS. El factor de calidad, ¿verdad?, del transformador es 9, con una frecuencia igual a 13.7 MHz. Determinar, dice. Voltaje de salida E8 para una frecuencia del 3% menor, voltaje de salida de E8 para una frecuencia del 5% mayor. C, sensibilidad del detector para el caso A y B. Entonces, regresamos a la tabla de arriba y tenemos el primer caso. Decíamos que la frecuencia va a ser menor. Ubiquémonos acá. Y para la frecuencia es menor, tenemos este conjunto de ecuaciones que vamos a tener acá, ¿verdad? Entonces dice, de la ecuación 13.1 se tiene que E1 igual a E2 sobre K, que son las ecuaciones que teníamos acá, ¿verdad? E1, E2 sobre K. Entonces E1 va a ser 7.3 sobre el coeficiente de acoplamiento que teníamos, 0.8, y podemos determinar el voltaje, que son 9.125 voltios RMS, ¿verdad? Tomando como referencia la ecuación 13.2 se obtiene phi. Dice que phi es la frecuencia de entrada entre la frecuencia de salida menos la frecuencia de salida entre la frecuencia de entrada. Entonces eso nos va a dar, nos dicen que la frecuencia de entrada, aquí la tenemos, 13.7 MHz, hay una frecuencia, nos decía que es el 3% menor, entonces la multiplicamos por el 0.97, entonces eso sería nuestra frecuencia de entrada. Nuestra frecuencia de salida pues la tenemos acá, 13.7 menos 13.7 entre la frecuencia de entrada, eso nos va a dar menos 0.060. Se debe tomar en cuenta que la frecuencia fue multiplicada por 0.97, ya que en fase el porcentaje de la señal es 1, sin embargo, dado que el problema pide un porcentaje del 3% menor,
al 1 de la señal en fase se le resta el 3%. Como se observa, es posible ocupar la ecuación 13.3 ya que se tienen los datos necesarios. Entonces tenemos para hallar E2 que va a ser igual a E3, va a ser igual a E1 por K, ¿verdad? Un ángulo desfasado, un ángulo de menos 90 grados sobre 1 más J QDS por phi. Entonces metiendo los datos tenemos 7.3 en ángulo de menos 90 grados sobre 1 más J QS lo habíamos determinado aquí arriba. QDS ya nos lo daba las instrucciones del problema, 9, y el factor phi que lo tenemos aquí en 0.06 calculado anteriormente. Eso nos va a dar 7.3 con un ángulo de fase menos 90 entre 1 menos J 0.54. Se calcula el ángulo y la magnitud del denominador por medio de las ecuaciones 13.4 y 13.5 respectivamente. Y nos queda que Q es la tangente a la menos 1 del imaginario entre el real, ¿verdad? O A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Y eso nos va a dar, dice, aquí tenemos menos J54 entre 1. Tangente a la menos 1 nos va a dar menos 28.36 grados. Y A, que sería la magnitud, ¿verdad? Sería 1 al cuadrado, que es lo que tenemos acá, más menos 0.54 J al cuadrado, que eso nos daría 0.84. Posteriormente, lo que teníamos acá, lo vamos a resolver ya con los ángulos de desfase correspondientes. Entonces aquí tengo E2 igual a 7.3 desfasado en menos 90 o con un ángulo de menos 90 y 0.84 desfasado en menos 28. Ya nosotros hacemos nuestra división de las magnitudes, nos va a dar 8.6 la división de 7.3 entre 0.84 y los ángulos pues obviamente que se restan y conservan son del mismo signo. Uno está abajo y el otro está arriba, vamos a restarlo. 90 menos 28 nos va a dar 61.64 voltios. Posteriormente dice, es posible obtener E4 y E5 a través de las ecuaciones 13.6 y 13.7 respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que, esta sería nuestra fórmula, E4 igual a E1 al cuadrado más E2 al cuadrado menos E1 E2 por el coseno de phi. Y E5 es igual a E1 más E2 al cuadrado 2E1 coseno de phi. Sustituyendo los valores, nos va a dar 9.1, 12 al cuadrado más 8.6, eso lo vemos aquí, el 8.6 y el 9.1 que tenemos por acá, para los valores que estamos buscando, por el coseno que teníamos phi y el coseno de si habíamos hallado teta que eran 61 y con la fórmula decíamos que phi es igual a 180 menos teta, nos va a dar 118 grados, que es lo que tenemos aquí, nos va a dar 15.21 voltios. Y sustituyendo los valores en la ecuación 13.7 aplicamos lo mismo igual, pero aquí ya sería el coseno de teta, en el segundo caso, 61.64 nos da 9.08 voltios. Finalmente, se tiene que con ayuda de las ecuaciones 13.8, 13.9 y 13.10 es posible obtener los valores de E6, E7 y E8 respectivamente. Entonces tenemos, bueno, tendríamos que seguir nuestra fórmula, veamos la 13.8, 13.9 y 13.10, tenemos por acá. Aquí E6, E7 y E8 solo lo vamos a multiplicar el valor que teníamos E4 y E5 por raíz de 2 y E8 vamos a restar los valores anteriores, ¿verdad? Que es lo que teníamos ahí. Entonces solo multiplicamos por la raíz de 2, E6 va a ser E4 por la raíz de 2, E7 va a ser E5 por la raíz de 2 y E8 va a ser la resta de estos dos valores. Entonces
Veamos E7 que es E5, 9.8 por raíz de 2, y E6, E4 que son 15,21 por la raíz de 2, 21.51 voltios. E8 que va a ser la resta de estos dos, E6 menos E7, 12.84 menos 21 da menos 8.67 voltios. Nuevamente se hace uso de la ecuación 13.1, E1 va a ser igual E2 sobre K, y nos va a dar 7.3 entre los puntos 8, nos vuelve a dar los 9.125 que ya habíamos calculado anteriormente. Ajustando los valores para este inciso, en la sección 13.2 se tiene que ρ es igual a 13 por 1. Bueno, en el caso del B, ¿verdad? En el B es volver a hacer lo mismo, el inciso B, pero ya decíamos que con la fórmula de cuando es mayor, cuando sería mayor. Entonces la primera ecuación es igual, es el valor de 2 entre K, vuelve a dar los 9.125. Para hallar ρ igual lo volvemos a multiplicar la frecuencia que nos daba el problema por el 5% que va a subir, entre la frecuencia menos la frecuencia por el valor mínimo, ¿verdad? De entrada y salida, pues realmente, que nos va a dar 0.097, y volvemos a utilizar las fórmulas que tenemos para el caso de que es mayor. Entonces sería buscar en la tabla cuando es mayor, sería estas fórmulas que tenemos acá. En el caso si es mayor o es menor, entonces la frecuencia es mayor, en este caso estaríamos con acá la frecuencia es mayor a la frecuencia de portador. Entonces tenemos que hallamos a 0.097. Se debe tomar en cuenta que la frecuencia fue multiplicada por 1.05, ya que en fase el porcentaje de la señal es 1. Sin embargo, dado que el problema pide un porcentaje de 5% mayor al 1 de la señal de fase, se le suma el 5%. Como se observa, es posible ocupar la ecuación 13.3, ya que se tienen todos los datos necesarios. Volvemos a aplicar E2 igual a E3, nos va a dar 7.3 con un ángulo de fase de menos 90 sobre 1 más J, el factor de calidad, más ρ, ¿verdad? Que tenemos ahí. De este 7.3, ¿de dónde lo tenemos? Ecuación 13.3. Ok. Aquí está. Pasamos. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Entonces es esta que tenemos aquí. E1 por el factor de acoplamiento, ¿verdad? Que nos daba ángulo de menos 90. Ese es el ángulo del factor de acoplamiento. Regresando. Eh, 7.3. Ángulo de menos 90 por 1 más los cálculos que hemos ido haciendo. Volvemos a hacer otra vez la parte del denominador, a transformarla a la forma polar. La tangente inversa de este entre 1 nos va a dar 41, y aquí el ángulo o la magnitud o de la amplitud es 1 al cuadrado más el otro factor al cuadrado, nos da 0.49. Haciendo ya E2 más igual a E3 nos va a dar 7.3 desfasado en menos 90 y 0.49 desfasado en 41.09, nos da 14.89, y este está positivo y este está negativo, el otro positivo lo vamos a sumar en 131.02 voltios.
Es posible obtener el 4 y el 5 a través de las ecuaciones 1311 y 1312 respectivamente. Igual volvemos a la fórmula de arriba y tenemos E1 al cuadrado más E2 al cuadrado menos 2E1 por E2 coseno de phi, y E4 es igual a E1 al cuadrado más E2 al cuadrado menos 2E1 E2 coseno de phi. Sustituyendo los valores en la ecuación tenemos E1 nos va a dar, este fue el primero que hallamos, 9.125, nos da al cuadrado más E2, lo calculamos acá arriba, la magnitud (5.53 al cuadrado menos 2 por E1 E2 y el coseno de 131.09, que es el ángulo que hallamos acá. Entonces eso nos viene quedando que es 13.41 voltios. Si sustituimos en la que sigue los valores, igual tendríamos que no es con el ángulo desfasado, sino que es únicamente con el ángulo de teta, que es el valor calculado directamente acá. Teta igual a 41.02 y nos va a dar 48.98 grados para un total de 6.89 voltios. Phi dice es 180 menos la resta, 48.98. Finalmente se tiene que ir con las ayudas 13.8, 13.9 y 13.10 obtener los valores de E6, E7 y E8 como hicimos, multiplicando cada uno. E5 por raíz de 2, que lo teníamos acá. Bueno, en este caso sería E6 va a ser igual a E4 por raíz de 2 y E7 va a ser a E5 por raíz de 2, 6.89 por raíz de 2, y E8 es la resta de 6 con E7. Después nos pedían en el C obtener la sensibilidad del caso A, es necesario encontrar el desplazamiento en frecuencia. Dice que es igual al porcentaje menor por la frecuencia. En este caso, el porcentaje que subía o bajaba menor era 0.3, ¿verdad? 3% por debajo por los 13.7 MHz nos va a generar una variación de frecuencia de 411 kHz. Se aplica la ecuación de la sensibilidad, que K es igual a E8 entre variación de frecuencia. Tenemos aquí 9.22 bueno, esta es la del caso 2. La del caso 1, E8 nos dio 8 menos 8.67 voltios entre la variación de frecuencia 411 kHz, 21.09 microvoltios por hertz. El mismo procedimiento para el caso B, igual sería la variación mayor, que sería 0.5 por 13 nos da 685 kHz, y el voltaje que calculamos anteriormente, 9.22 de 8 sobre los 685 kHz nos da 13.45 microvoltios por hertz, ¿verdad? Es lo que tendríamos ahí para este caso. Para el caso de aplicar este otro tema que tenemos de lo que es el discriminador Foster-Seeley, ¿verdad? Y eso es lo que tendríamos de sesión de clases para el día de hoy. Entonces, si vemos, para que vayamos viendo, ya tenemos dos, pues con este serían dos ejercicios que los vamos a poner a trabajar. Ya se los voy a subir también a la plataforma de Classroom ahorita en este momento. Y tenemos aquí que en la página 21 del documento que tenemos ahí en el Classroom
Tenemos el ejercicio 1, detector de pendientes, que fue el ejercicio que vimos que está grabado en una sesión anterior. Lo tenemos que resolver. Y el ejercicio 2 nos dan, dice, un discriminador Foster-Cili opera con frecuencia igual a 1.865 por 10 a la 6. Aquí está mal, ¿verdad? 10 a la 6 radianes por segundo. Los componentes del circuito son C1, 30 picofarads, L1, C2, etcétera. Nos dan, determine si el voltaje de salida de 8 para una frecuencia de 2% mayor, la sensibilidad del detector. Y después tenemos otro que dice un discriminador Foster-Cili, tiene los siguientes valores. C2 igual nos da, va a determinarse la salida E8 si la frecuencia mínima que alcanza la señal es de 4.629 MHz y la sensibilidad del detector. Entonces ahorita de momento tenemos 3 ejercicios de los 8 que tiene la actividad de final del capítulo que podemos ir avanzando. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vayamos trabajando esos ejercicios y vamos a ir subiéndolo, porque al final tenemos que acumular 5 tareas para ganar nuestro acumulado final del segundo parcial, ¿verdad? Es lo que tenemos de momento. Entonces voy a pasar ahorita en este momento a agregarles la tarea de receptores de radio, trabajos de clase. Voy a crearles por acá. Entonces, segundo parcial, acumulativo número 1 de 5, ¿verdad? 5, valor 10 puntos. Resolver los ejercicios 1, 2 y 3 del documento de receptores FM. El final del capítulo. FM. Entonces eso tiene una puntuación de 10 puntos y la vamos a entregar. Si hoy es miércoles, tenemos hasta el siguiente miércoles, como hemos venido haciéndole. Miércoles 13, próximo miércoles 13 se entregarían esos ejercicios para que los vayan desarrollando, ¿verdad? Tenemos unos documentos. Dice, tiene que ser individual o en grupos de siempre. Pueden hacer en los grupos de siempre, no hay ningún problema, háganlo en los grupos que están trabajando pero tengamos el cuidado en esta ocasión de que indiquen bien, ¿verdad? Porque tenemos esa confusión de que a veces tuvimos bastante confusión de que algunos no anotaron y después pensaron que los habían anotado y no los anotaron y después tuvimos que estar corrigiendo ese asunto de quién va con quién, ¿verdad? Entonces que lo dejen bien clarito en la presentación, porque yo me voy con la presentación del documento y en base a ese voy subiéndole sus notas, ¿verdad? Para no tener problema al final con nadie, ¿verdad? De que les faltaron cosas, ¿verdad? En su acumulado. Entonces tengan ese cuidado de que agreguen a todas las personas, que no se quede nadie por fuera, si van a hacerlo en su grupo, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy llegaríamos hasta ahí. Yo me voy a quedar en la sesión subiéndolo pues el video al YouTube para que tenga el enlace lo más pronto disponible, ¿oyeron? Entonces quedamos por aquí, que tengan buenas tardes. Mañana, como les digo, la sesión es de 1:40 a 2:40, es presencial, ¿verdad?
acá, y es para, si tienen dudas de esto que estamos hablando, de esta sesión, o quieren que veamos algún detalle del ejercicio, lo vemos aquí en presencial en esa hora. Para eso se utilizaría la hora del día de mañana, ¿verdad? Entonces, si no hay más, pues eso sería todo por el día de hoy. Que tengan feliz día. Bueno, cómo no.